Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro vídeo del canal. Bienvenido a nuestro canal, donde el misterio y la fe se entrelazan en un viaje de descubrimiento. Prepárate para una experiencia única y transformadora, ya que hoy nos adentraremos en un mundo de testimonios impactantes que desafían toda noción de lógica. Estamos a punto de descubrir algunas historias de apariciones de la Virgen María que han trascendido el entendimiento humano, dejándonos perplejos y asombrados. Desde los confines remotos de las montañas hasta los pasillos de las ciudades bulliciosas, estos relatos nos invitan a cuestionar lo que sabemos sobre lo divino y lo inexplicable. Así que fija tu mente en lo extraordinario y embárcate con nosotros en este viaje de fe, misterio y revelaciones que van más allá de la imaginación. Hace 5 o 6 siglos, la humanidad enfrentó desafíos relacionados con la escasez de alimentos y la propagación de enfermedades. Los musulmanes dominaron España durante muchos años y también tuvieron el control de Tierra Santa. Colón vivió en América, donde vivían miles de indígenas paganos, inconscientes de la existencia de Dios y haciendo sacrificios. Dentro de la iglesia se estaba produciendo una situación tumultuosa y dañina que afectaba la fe de los cristianos. Esto quedó evidenciado por la corrupción interna y la existencia de 2 papas, uno en Roma y otro en Aviñón. Lutero inició la Reforma Protestante, provocando la división de la comunidad cristiana. La influencia global era dominante en ese periodo, lo que hacía difícil evitarla, tal como lo es hoy. Luego somos testigos de la retirada de las fuerzas del mal ante la aparición de Nuestra Señora. En este texto se abordará el renacimiento de la fe ocurrido hace 500 años. Un crecimiento incomparable de la fe católica se logra a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, a quien debemos acudir en nuestro tiempo presente. En el año 711, los ejércitos musulmanes invadieron España desde África y dominaron una extensa zona de la península ibérica. Durante más de 5 siglos, los musulmanes, también conocidos como moros o zarleños, dominaron la mayor parte de España. Alrededor del año 1212 se produjo un cambio significativo cuando los ejércitos cristianos comenzaron a invocar el nombre y la imagen de la Virgen María durante las batallas. El rey Alfonso VI eligió a María como su protectora, luchando bajo una bandera que mostraba la figura de María. La reconquista había comenzado con la renovación de la fe provocada por María. En el mismo periodo histórico, Nuestra Señora entregó el rosario a Santo Domingo, en la región sur de Francia. Los dominicos lograron la victoria sobre los albigenses utilizando el rosario. Y sus conquistas alcanzaron a los combatientes españoles y los alentaron a luchar con más determinación contra los invasores musulmanes. Luego honraron a Nuestra Señora a través de hermosas pinturas, cantos y banderas militares. Al asumir el poder, los monarcas españoles enfatizaron que eran devotos de María y que gobernarían bajo una monarquía mariana. Comenzando por Fernando III y posteriormente su hijo Alfonso X, considerados santos, reconocieron la divinidad detrás de sus conquistas y la honraron con cada victoria conseguida, transformando las mezquitas de las ciudades conquistadas en iglesias dedicadas a Nuestra Señora. Relatos de la época narran cómo Nuestra Señora rescataba a los prisioneros encadenados y protegía a los que estaban a punto de ser asesinados por los moros. Cuenta la historia de un líder militar que, al final del día, se dio cuenta de que el atardecer llegaría antes de que pudiera triunfar en la batalla. El arrodillado rezó a Nuestra Señora pidiendo la intervención divina para que se interrumpiera el día y así él y sus compañeros pudieran salir victoriosos. Tal como sucedió con Josué contra los amorreos, el sol se detuvo milagrosamente. Durante este periodo ocurrieron muchos acontecimientos sorprendentes. Hacia 1326, en una región recién liberada del centro de España llamada Extremadura, un pastor presenció la visión de una deslumbrante mujer, vestida de blanco, considerada la más bella. Ella expresó su deseo de que él recuperara una foto de ella. Un sacerdote encontró una caja que contenía la imagen de Nuestra Señora, junto con un pergamino que narraba el origen y la notable historia de la imagen. Un cuadro milagroso, realizado por San Lucas y obsequiado por el Papa Gregorio Magno al obispo de Sevilla, San Leandro. En el siglo VI, durante un ataque árabe a la ciudad en el año 711, los cristianos la enterraron cerca de lo que se llamaba el río Guadalupe. Esta figura recibió el nombre de Guadalupe y fue honrada con muchos otros milagros ocurridos.
Tras conseguir sucesivas victorias contra los moros, los reyes Fernando e Isabel emprendieron un viaje de agradecimiento en junio de 1492, tras la victoria de Granada. La última defensa de los musulmanes en España cayó finalmente bajo la bandera de María. Después de 781 años de dominio islámico, el cristianismo regresó a España. Aprovechando el impulso de sus conquistas, los monarcas españoles demostraron su fervor religioso invirtiendo en la expedición de Cristóbal Colón para explorar el Nuevo Mundo. El 12 de octubre de 1492 Colón llegó a la isla de Guanani, en las Bahamas, marcando el inicio del descubrimiento de América. 4 décadas después, del 9 al 12 de diciembre de 1531, tuvo lugar la aparición de Nuestra Señora en la región que actualmente ocupa México. El indio converso Juan Diego obtuvo una curación milagrosa de su tío, presenció el milagro de la imagen de la Virgen María impresa en su manto y su nombre fue revelado, Santa María de Guadalupe. Mucha gente cree que la traducción de lo que dijo María al español se hizo incorrectamente, alegando que en realidad dijo Ceulope, que se traduce como la que pisa serpientes. Sin embargo, no parece descabellado considerar que María mencionara Cuatlope para hacer una conexión con el español en las apariciones. María también incorporó elementos de la religión cristiana en su representación en la tilma de Juan Diego. Comunicarse con los aztecas en su propio idioma y facilitar su rápida conversión el 12 de diciembre de 1531 a la veneración de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. La imagen de la tilma del indio Juan Diego ha dejado intrigados a los investigadores, quienes no pueden explicar cómo llegó allí y sus extraordinarias características. Por ejemplo, la tilma ha mantenido intacta su composición química y estructura durante más de 500 años. Cuando las copias realizadas con los mismos componentes químicos y estructura solo pueden permanecer intactas por un periodo de 15 años antes de deteriorarse. La imagen de la tilma no parece un cuadro, sino que los colores parecen flotar sobre la tela y los ojos tienen las características de un ojo real. En las imágenes se puede ver a varias personas que estuvieron presentes cuando Juan Diego abrió la tilma. Estos y varios otros milagros fueron la impresionante razón por la que 9 millones de aztecas, y más tarde todo el continente, se convirtieron al catolicismo. 4 décadas después, en 1571, una representación de Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac fue llevada en el barco líder de la flota cristiana durante la batalla de Lepanto. El rey Felipe II de España presentó a su medio hermano Juan de Austria como comandante supremo de la flota cristiana en la batalla de Lepanto. Fue colocado en el barco principal mientras Pío V ordenaba al cristianismo rezar el rosario al fondo. De modo que Nuestra Señora concedió el triunfo a los cristianos en la batalla contra los atacantes musulmanes, según varios informes. La aparición de la Virgen de Guadalupe fue crucial, ya que apareció en el cielo durante la batalla, protegiendo e inspirando a los soldados cristianos, al mismo tiempo que provocaba miedo en los musulmanes. Al mismo tiempo que fue un hito histórico, el Concilio de Trento logró detener el crecimiento del protestantismo. Durante el periodo de la Contrarreforma, la Iglesia Católica fortaleció su autoridad, impulsando reformas internas, combatiendo la corrupción y promoviendo la formación educativa del clero. Fue responsable de un importante desarrollo cultural en la comunidad católica. Las palabras de Nuestra Señora al indio Juan Diego en 1531 son el corazón de este renacimiento de la fe. El sentimiento que debemos tener dentro de nosotros es: no te asustes, estoy aquí, soy tu madre. Hoy en día, es crucial recordar cuán drásticamente su intervención alteró la historia a lo largo de los siglos. Deseamos que esto se repita en nuestro tiempo, ya que fue prometido que, al final, sucederá el triunfo del Inmaculado Corazón. Aquí se hace una reflexión sobre cómo creció el cristianismo y cómo la Reforma Católica tuvo a la Virgen María como figura central. Esto también será así a partir de ahora. Si te gustó el contenido que compartimos, deja un comentario, dale me gusta al vídeo y compártelo con tus amigos. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre si estamos o no cerca del cumplimiento de la profecía del triunfo del Inmaculado Corazón de María en Fátima. Recuerda que la conexión con tu ser interior es un camino continuo y lleno de aprendizajes, así que te invito a seguir explorando y creciendo en tu propia búsqueda espiritual.
Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual, y esperamos que este mensaje te haya ayudado a sentir más conectado y guiado en tu camino. Hasta la próxima. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.